el sermón salga como una manguera gruesa, hermanos. Por favor, toda nuestra atención, vamos a pedir al Señor que nos enseñe en oración. Amén. Por favor, oremos un momento. Señor, al principio hemos orado y ahora oramos también. Por tu benignidad al enseñarnos tu preciosa palabra, Señor. Sencillamente nos humillamos delante de ti y decimos, Señor, muéstranos tu palabra, alumbra nuestro entendimiento y vivifica con tu poder que da vida eterna. Gracias, Dios bendito. Nuestra confianza en ti solamente. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Mientras abrimos nuestras Biblias, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Sabe? Vamos a hablar de qué dice la Escritura. De la Escritura. Tenemos conocimiento, pero ustedes saben, la ley de la repetición es tan importante y es un principio en las Sagradas Escrituras, repetir. No siempre exactamente lo mismo, pero este tema, hermanos, es maravilloso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? De la Escritura vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Entonces, segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo es el contexto de estos dos versículos bastante conocidos. Pero creo que vamos a enriquecer nuestro entendimiento y preguntarnos una vez más qué significa tener en nuestras manos la palabra de Dios. Ya. Espero que tengamos, los que estamos oyendo, un aprecio por la Escritura. ¿Ya? No como un fetiche, sino como el más grande tesoro de parte de Dios. Es su palabra, su propia revelación. Y Dios ha sido muy detallista con cada palabra, frase, oración, signos, etc. Entonces hay que respetar altamente lo que Él ha dejado en el contenido de la Escritura. Dios mismo se ha revelado en su libro. Y esto que tenemos en nuestras manos es la revelación especial. ¿Se acuerdan por qué? Es la revelación especial porque es dirigida a su pueblo. Y si fuera dirigida a todos, hay algunos que no van a apetecer leerla. Tiene que ser cambiado su interior con el Espíritu Santo. Y cuando estamos leyendo la Biblia, leemos las palabras de la boca de Dios. Salieron de la boca de Dios. Esa es una gran verdad. Ya, le debemos dar mucho respeto, reverencia y obediencia a esta palabra. Es una gran cosa la que tenemos en nuestras manos. Entonces, a ver un poco, veamos qué significa toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inherente a este pensamiento? Veamos dos textos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y el comienzo del versículo 2. ¿Ya? Hebreos 1, versículo 1 y el comienzo del 2 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, enfocando esta afirmación, debemos notar que
en su sencillez es muy clara, pero muy profunda, porque nos está dando la esencia de la revelación. Notemos que la palabra revelación, en su sentido simple, significa dar a conocer algo que antes no se conocía, o hacer comprensible algo que no se comprendía. También se puede decir que revelación es quitar el velo, o revelar, ¿no es cierto? Dios se ha revelado a sí mismo. ¡Qué gracia más grande! Y aquí hay una declaración con respecto a la revelación. Dios habló hace mucho tiempo y Dios ha hablado en estos últimos días. ¿Han notado estas dos cosas en el versículo y medio que hemos visto? Miren, hermanos, Dios habló hace mucho tiempo y Dios ha hablado en estos últimos días. El autor de la carta a los Hebreos hace esa separación comenzando a introducir su carta. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo que Dios habló en dos ocasiones. Él habló una vez hace mucho tiempo y en estos últimos días también a través de su Hijo. Él ha hablado. Tiene en mente primero la revelación del Antiguo Testamento y luego la revelación del Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho tiempo a los padres judíos. Esos fueron los profetas del Antiguo Testamento que recibieron la palabra de Dios bajo el Antiguo Pacto. Él habló a los padres por medio de los profetas en muchas ocasiones. Eso dice el autor al comienzo. Y de muchas maneras, dice, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, quiere decir en muchos libros, hermanos. Tenemos una biblioteca por la cual Dios habló en aquel tiempo. El Pentateuco, por ejemplo, los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos, etc. Habló también, dice, de muchas maneras. Qué lindo detalle, de muchas maneras. Por ejemplo, a través de sueños, visiones, profecías. Habló por símbolos, parábolas, ceremonias, teofanías, que es la aparición del Señor, y a veces por medio de una voz audible. Él incluso escribió una vez, por lo menos, con su dedo sobre piedra. ¿Se acuerdan? Hay muchas maneras en las que Dios habló muchas veces, recopiladas en varios libros, y habló en la antigüedad por medio de los profetas. Entonces Dios habló, hermanos. En el Antiguo Testamento Dios habló. El Antiguo Testamento no es una recopilación de escritos de algunos ancianos sabios, ni es una compilación de excelentes pensamientos morales o religiosos, ni siquiera meditaciones piadosas. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que Dios habló. Era Dios hablándole a los patriarcas, hermanos, por medio de profecía, por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, digamos, desde el nacimiento de Cristo, Él ha hablado nuevamente, esta vez a través del Hijo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos, tenemos allí, hermanos, en esos textos a Dios hablando esta vez a través de la proclamación del mensaje de su Hijo. Luego, prosiguiendo por las epístolas, Dios hablando por medio de un entendimiento profundo del significado de la vida y el ministerio de su Hijo. Y en Apocalipsis, el libro de la consumación de las cosas, de cuando el Hijo regresaría en gloria. Amén. Entonces la división esa primera está clara, espero que sí, hermanos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías es la autorrevelación de Dios. Dios mismo revela su carácter, sus atributos, su forma de actuar con el ser humano, sus actitudes, etc. ¿Ya? En el Antiguo Testamento tenemos algunas vislumbres del Hijo, varias vislumbres del Hijo, anunciado ya por los profetas. El Antiguo Testamento no es la historia del hombre, ni siquiera del pueblo de Israel, aunque las historias
del hombre y de Israel estar allí. Pero fundamentalmente trata de Dios y Él se revela a través del hombre, a través de la historia, a través de Israel y a través de todo acontecimiento. El Nuevo Testamento es Dios hablando y revelando a su Hijo. El Hijo es el tema en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrarle al hombre cómo es Él, quién es, qué tolera, qué no, cómo Él desea la santidad y castiga el pecado. En el Nuevo Testamento es Dios revelando a su Hijo en su vida, en su mensaje, en el entendimiento de su obra y en la culminación y llegada de su Hijo para establecer su reino eterno. En ambos casos, en ambos testamentos, hermanos, esto ha pasado. Dios habló. ¿Quién habló? Dios habló. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, habla entonces de revelación. La revelación de Dios. La Escritura es obra de Dios. Ahora, ¿qué proceso utilizó Dios para revelarse? Veamos ese proceso conocido como la inspiración. O sea que Dios inspiró, o en otras palabras, Dios sopló su palabra. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda Pedro 1:20. Dice el apóstol, entendiendo primero esto. Escuchen esto, hermanos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, aquí paro un momentito para decir lo siguiente. La palabra profecía aquí tiene un sentido muy genérico y no significa predecir el futuro, sino simplemente mensaje. ¿Ok? Significa mensaje. Vuelvo a comenzar. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora miren, este es el significado de estas palabras. El significado es: ningún mensaje de la Escritura es un tema privado o de inspiración propia. La Escritura no proviene de hombres inspirados o genios iluminados. Pedro tiene en mente la fuente o el origen de la Escritura cuando habla estas palabras. No está hablando de interpretar la Biblia. Ninguna profecía de la Escritura tiene origen en la propia mente humana. Esa es la idea, hermanos. No de profecía de predecir el futuro, nada que ver con eso. Lo que está diciendo Pedro es que la Escritura no es producto de los hombres, nada más. Esa es la idea. Porque, dice el versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué belleza, hermanos. Aquí no entra la voluntad humana. Los hombres simplemente fueron instrumentos de Dios, inspirados por su Santo Espíritu. ¿Quiénes eran? Hombres escogidos, hermanos. Hombres escogidos fueron llevados por el Espíritu Santo para hablar palabras de Dios, hablar y escribir. Fueron llenados por el Espíritu Santo. La idea es que es como poner las velas al viento en un barco y ser arrastrado por la brisa. El Espíritu de Dios los movilizó. Y eso nos expresa el proceso de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Inspiración, no se olviden. Recordemos más bien, ese es el proceso. El contenido de la Biblia es la revelación. ¿Ok? La Escritura es la revelación. Una vez más, revelación especial. Especial. La revelación general, ¿se acuerdan qué es? Es la creación. Es para todo el mundo. Para todo ser humano. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es revelación especial. Digamos así, para todo aquel que las ama.
que ama las Escrituras, pasa tiempo con ellas y tiene una relación en ellas con el autor, el Señor. Muy bien. Ahora, el proceso mediante el cual fue escrito, hemos dicho, es la inspiración. Los hombres estaban en el proceso, pero no se originó con ellos, no vino de su deseo y de su voluntad. Ellos fueron utilizados a medida que eran llevados por el Espíritu Santo y eran capacitados para hablar palabras de Dios. Hablaron palabras divinas. Dios los usó, fueron su instrumento. Este es el milagro de la inspiración, queridos hermanos y amigos. Inspiración. Los hombres fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Él. Esto es lo que dice y enseña la Escritura. Por eso el título del mensaje, lo que tenemos en nuestras manos hoy, la palabra. ¿Qué dice la Escritura de la Escritura? Eso es fundamental saber y recordar. Entonces, al tomar nuestras Biblias, estamos leyendo la palabra de Dios que fue escrita por hombres que fueron soplados durante el proceso por el Espíritu Santo, sin separarlos de sus cualidades, personalidades, ni siquiera de sus experiencias, de su corazón, de su pasión, de su fuerza, todo integrado por el poder del Espíritu de Dios. Y nunca transigiendo la verdad de que cada palabra provino de Dios. Un gran y glorioso milagro. Hermanos, cada palabra provino de Dios. Cada palabra. Entonces, en resumen, Dios habló en el Antiguo Testamento a los patriarcas por medio de los profetas en muchas maneras. Y Dios ha hablado en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo en los Evangelios y luego acerca de su Hijo en el resto del Nuevo Testamento. El proceso por el cual Dios nos dio esa revelación es la inspiración. Y en la inspiración es Dios poniendo su revelación en los hombres para primero ser divulgada y proclamada y luego ser escrita a medida que eran energizados por el Espíritu Santo. Se utilizó a hombres y sin embargo nunca fue violada una sola palabra de Dios por alguna voluntad de hombre. Es la palabra pura. Ahora, Jeremías es un buen ejemplo de este proceso. Jeremías, llamado por Dios desde antes de su nacimiento, dice, por favor vayamos a Jeremías 1, del 4 al 6. Y vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. En el versículo 9 de Jeremías 1 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, por favor, piensen en esa figura. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué honor, qué privilegio, las palabras del Todopoderoso en la boca de un hombre. Es una declaración maravillosa. Eso de he puesto mis palabras en tu boca. Y esa es la verdad de los escritores del texto sagrado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, una pregunta. ¿Somos conscientes de esto? Pregunto, en realidad, ¿somos conscientes de la maravilla de la escritura? Esto es único, hermanos, en el mundo, que en el tiempo. La iglesia primitiva lo reconoció. Y hasta el año 393, en el concilio de Hipona, el concilio de Cartago en el 97, la iglesia estableció oficialmente el canon de la escritura. No pasó mucho tiempo antes de que la gente lo reconociera. La gente de Dios reconoció los libros que Dios envió por inspiración a sus escritores.
La iglesia no ha inventado el canon de la escritura más de lo que Newton inventó la ley de la gravedad. En realidad, hermano, sí. Yo creo que no somos conscientes, hermano. No somos conscientes. Quizás en alguna medida, en algún porcentaje seamos conscientes. Pues si fuéramos conscientes, estaríamos estudiando la Biblia desde que amanece hasta que anochece. Ese sería el valor de saber que viene de Dios. Gracias, hermano. Es una gran pregunta el grado de conciencia que tenemos de lo que estoy diciendo, hermano. De lo que Dios dice de su propia revelación. Entonces, en esto del canon, por ejemplo, hermanos, Newton descubrió la gravedad. Sí, pero es la gravedad que Dios creó. Y la iglesia descubrió desde los primeros documentos inspirados que Dios mismo fue quien los escribió. O sea, Él es el autor. Amén, Él es el autor. Y la iglesia lo supo. Y aún antes de la conformación del canon, para la iglesia primitiva estaba claro qué era la palabra de Dios y qué no era. Porque había otros escritos, hermanos, circulando por allí. Y hay todo tipo de libros erróneos que han sido dejados fuera. Pero lo que era la palabra de Dios, era la palabra de Dios. Y ellos lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Por la gracia, pues, hermanos, la gracia de Dios. Cuando se discute sobre el canon de las Escrituras, ¿quién tiene la razón? Se suele preguntar, ¿no? Y se piensa en el hombre. ¿Quién va a decir? La institución católica romana tiene 7 libros más, pero ellos dicen que nosotros tenemos 7 libros menos. ¿Quién tiene la razón? De hecho, con frecuencia las palabras de Dios y Escritura, hermanos, tienen un canon ya establecido, y esta es obra de Dios. O sea, el hombre descubre por la gracia de Dios lo que Dios ha hecho. Esa es la idea de Newton, descubriendo algo que ya estaba hecho, la gravedad. Ahora, veamos un tema muy lindo en la Escritura. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Y vamos a ver cómo, hermanos, frecuentemente se utilizan indistintamente las palabras Dios y Escritura. Gálatas 3:8. Veamos. ¿Están oyendo, hermanos? No hemos escuchado nada. Ya. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, aquí hay una riqueza profunda. Permítame ir con calma. Miren, primero lo que Pablo hace es hablar de la Escritura. Y dice, y la Escritura, previendo, o sea que la Escritura prevé. Claro, la Escritura prevé, hermanos, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Quién dio de antemano la buena nueva a Abraham? La Escritura, hermanos, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Hermanos, la Escritura hablando, previendo y anunciando o dando la buena nueva a Abraham. ¿Ya entendido eso, hermanos? Miren, la Escritura dice que en él serán benditas todas las naciones. Ahora, en Génesis 12:3, voy a mencionarlo rápidamente.
Génesis 12:3. Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos. Por favor, apaguen sus micrófonos. En Génesis 12:3 vemos que Dios lo dijo. Dios dijo, la Escritura dijo. Y es lo mismo. ¿Dios dijo o la Escritura dijo? Bueno, lo que la Escritura dice, Dios dice. Por favor, retengamos este principio para siempre. No es nuevo, ahora lo estamos repitiendo, pero lo que la Escritura dice, Dios lo dice. En otras palabras, Dios está hablando en los salmos. Dios está hablando en los profetas. Y es eso exactamente lo que el apóstol está afirmando. Cuando los salmos hablan, Dios habla. Y así con toda la Escritura. Miremos Romanos 9:17. Carta a los Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿han notado ese detalle, hermanos? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La Escritura no dice eso en el Antiguo Testamento, hablando del mismo tema. Dice, Dios lo dijo. Pero cuando Dios habla, hermanos, es la Escritura hablando. Cuando la Escritura habla, es Dios hablando. Una nota. La Biblia no dice que los escritores fueron hombres inspirados, en el sentido de tener una habilidad sobrenatural reposando sobre ellos. No, solo eran inspirados cuando Dios les daba su palabra. El resto del tiempo hablaban normalmente. O sea, no eran hombres, perdón, no eran hombres de un alto desarrollo humano, de una gran inteligencia, nada de eso, hermano. Eran instrumentos, hermano. Y lo que quedó de su labor es palabras inspiradas. ¿Inspiradas por quién? Por Dios. La Escritura es inspirada, soplada, palabra por palabra. Hermanos, una vez más, el poder del Espíritu fluía hacia sus mentes, corazones, almas, emociones, experiencias. Ellos eran llenos del Espíritu Santo. Cada palabra salió de Dios. A medida que Dios les inspiraba el mensaje, y ellos eran llenos del Espíritu Santo, lo expresaban y lo escribían. Y ese es un proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable que ha producido lo que tenemos hoy en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no hay genios escritores como los tiene el mundo, así como músicos increíbles, pensadores, oradores, poetas, filósofos, etc. Nada de esas excelencias tienen lugar en la conformación de las sagradas escrituras. Amén. Ahora, estos hombres inspirados por Dios para escribir sus palabras, o sea, las palabras de Dios, no han producido otros escritos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Por qué no hay más escritos de Pablo? Simplemente porque no eran grandes escritores. Perdón. Los mismos escritores de la Biblia afirman que lo que escribieron, Dios escribió, no ellos. Tenían esa certeza y nunca se jactaron de ser los instrumentos de Dios. Ni siquiera eran conscientes de ello, de manera que puedan jactarse y decir, nosotros hemos escrito. Y son llamados los escritores de la Biblia, no hay problema. Pero el gran autor es el Señor. Ahora, en su mayoría eran hermanos, analfabetos, hombres comunes. De hecho, alrededor de 4,000 veces en la Biblia, los escritores dicen estar escribiendo la palabra de Dios. 4,000 veces en números redondos. Y nunca lo dicen como los falsos profetas de estos tiempos que andan diciendo, Dios me ha dicho, en el sentido privado, levantando sus egos, hermano, por las alturas y diciendo cualquier tontería. Por ejemplo, recientemente un famoso falso profeta en Miami dijo que Dios le habló diciendo, hijo,
estoy incrementando en ti el manto paternal. Claro, como él delira con ser padre de muchos ministros, entonces dice que Dios le dijo esta frase: estoy incrementando en ti el manto paternal. ¿Pero qué disparate es eso? Eso no hay en las escrituras, hermanos. No el manto paternal. Dios es nuestro Padre. Los santos hombres de Dios escribieron con profunda sabiduría espiritual, sobrenatural, profecías del futuro, ¿sí o no? Con precisión mediana, promedio, no, absolutamente. Escribieron sobre la naturaleza, escribieron sobre el carácter y los propósitos de Dios. Ellos estaban en lo cierto acerca de cada cosa que han dicho como proveniente de Dios, y eso nunca los mareó, nunca los elevó. Simplemente asumieron que era la palabra de Dios y la escribieron como tal. Amén. Ahora, miren, Santiago 4:5 comienza diciendo así el versículo: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿O pensáis que la Escritura dice? Es como decir, ¿o pensáis que la Escritura habla en vano? Romanos 7:12 dice así: de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está pensando, hermanos, cuando escribe esto, en el Antiguo Testamento, porque él sabía que lo que se escribió en el Antiguo Testamento son palabras inspiradas por Dios. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron que escribieron la palabra de Dios, al igual que los del Antiguo Testamento. Hay alrededor de 320 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas? 320 más o menos. Y hay unas 1000 inferencias en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Cómo pudieron haber hecho eso si no estaban seguros de parte de Dios que lo escrito en el Antiguo Testamento era obra de Dios? Los escritores del Nuevo Testamento claramente creían que el Antiguo Testamento fue inspirado, así como el Nuevo Testamento que ellos estaban escribiendo. De otro modo, hermanos, no hubieran citado el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de la coherencia en las Escrituras? Hay una coherencia, hermanos, divina en el grueso, en el total de las Sagradas Escrituras. ¡Qué bendición! Y eso tienes tú, hermanos, eso tengo yo, en nuestras manos. A ver, hay personas, bueno, ustedes saben que los enemigos de la Escritura no son pocos. Los miembros de la alta crítica, siempre criticando la Escritura. Bueno, hay quienes afirman que la Biblia fue inspirada solo en conceptos y no en palabras. Que Dios les inspiró con pensamientos y ellos escribieron con sus propias palabras, por lo que en realidad no tenemos las palabras de Dios. Escuchen ese argumento, hermanos, terrible. Pero ¿cómo Dios hubiera podido comunicar ideas sin utilizar palabras? No tiene sentido. Y cuando Moisés quiso excusarse de hablar de parte de Dios, porque no era elocuente y él lo sabía, Dios le dijo que él estaría con él y le enseñaría qué decir. Dios le dijo: tranquilo, yo te voy a decir lo que vas a decir. Claro, hermanos, eso ha pasado con todos los escritores de ambos testamentos. Isaías capítulo 6, versículo 8, solo el comienzo. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, amén, la voz del Señor que decía. Jeremías 1, 4. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, hermanos, Dios hablando. Ezequiel 3, 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Con qué? Con mis palabras. Hermanos, son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Ezequiel 3, 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré
y oye con tus oídos. ¿Qué tal es, hermanos? Qué cosa hermosa. Entonces, lo que tenemos, hermanos, son palabras, no ideas. Esa mentira de la alta crítica que Dios transmitió ideas para que los hombres le pongan sus palabras, es una falsedad. Dios envió palabra por palabra a los hombres que escogió en el proceso de la inspiración. Amén. He oído decir que una versión o traducción, que creo que no debería ser ninguna de las dos cosas, traduce ideas, no palabras. Hermanos, esa sería una paráfrasis peligrosa, por lo menos, ¿ya? Amén. Miremos el caso del profeta Amós, hermanos, es muy interesante. Amós 7:14. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hermanos, a un boyero. El boyero se encargaba de los bueyes, ¿no? Y recogía higos silvestres. Y el Señor lo toma de allí y le dice: profetiza a mi pueblo Israel. Hermanos, no está la cosa del hombre. La cosa, hermanos, está en el Señor. Ahora veamos una parte el relato de Pablo, de su conversión en Hechos 22. Vamos a Hechos 22, 11 al 15. Hechos 22, 11 al 15. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermanos, miren esa elección tremenda, hermanos, de un perseguidor de la iglesia, un rabioso contra el pueblo de Dios, a ser el profeta, hermanos, a los gentiles. Qué cosa tremenda. ¿Quién hace esas cosas sino el Señor? Miren a quién escogió, hermanos. A Pablo, a Saulo de Tarso, para ser el apóstol Pablo, y para que éste oiga la voz de su boca. Hermanos, Dios abre la boca y habla. Eso es lo que ha hecho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios ha designado que Pablo le escuche y comunique lo oído. Ahora veamos al apóstol Juan, un momento, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Veamos el caso, hermanos, del mismo Señor Jesucristo. En Juan 12:49, escuchemos estas tremendas palabras de Cristo de Dios. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. En Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Hermanos, entonces no se puede tener pues ideas sin palabras. Dios habló palabras. Ese tipo de concepto es una tontería de pensamientos, ¿no? Ideas, no, son palabras. Porque eso de pensamientos sin palabras, ¿cómo transmitiría? Sería como hablar de una melodía sin notas musicales, o sin música, o música sin melodía. Es como hablar del sol sin hablar de la luz, o hablar de antropología y no tocar al ser humano. No hay pensamientos sin palabras. El apóstol Pedro al respecto dice en 1 Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Notemos lo siguiente, hermanos. Los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto nos da una enseñanza más sobre la Escritura. Algo muy interesante. Es un principio. Pedro escribe con relación a aquellos profetas que ciertamente registraron la verdad sobre el Mesías. Él dice, los profetas que profetizaron. En otras palabras, allí estaban los profetas del Antiguo Testamento siendo llevados por el Espíritu Santo e inspirados para hablar y escribir acerca del Mesías. Y a medida que ellos estaban hablando o escribiendo acerca del Mesías, estaban haciendo una cuidadosa búsqueda e investigación para averiguar de lo que estaban hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo que la Biblia no enseña que hay pensamientos de Dios sin palabras, más bien enseña que a veces Dios les dio palabras sin pensamientos. O sea, no un dictado mecánico sin sentido, sino había muchas cosas que los escritores del Antiguo Testamento escribieron, pero no llegaron a comprender cabalmente lo que estaban escribiendo. Entonces procedían a escudriñar, a investigar. O sea, no es algo que ellos relataron debido a su genialidad mental o inteligencia superior, no, sino que estaban las palabras sobre ellos y ellos las asentaban hablando o escribiendo, pero palabras de Dios, ya fuera que las entendieran o no completamente. Es por eso que dice el Señor en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Han notado? No dice mis pensamientos no pasarán, mis ideas no pasarán. No, mis palabras no pasarán. Y hay algunos que dicen, es otro ataque, que la Biblia es inspirada cuando habla de las cosas sagradas, pero no es inspirada cuando habla de las cosas seculares como la ciencia, la historia, la geografía y demás. Hay quienes dicen, la historia de la Biblia es errónea, la geografía de la Biblia está mal, las matemáticas de la Biblia son inexactas, las declaraciones científicas de la Biblia son equivocadas. Pero no se preocupen, dicen los críticos, la inspiración garantiza lo sagrado, no lo secular. Mentira del diablo, hermanos. Mentira del diablo. Es como decir que Dios es bueno en las cosas de la piedad, pero necesita ayuda en otras áreas. No maneja bien los datos. Qué disparate. Pero así atacan a la Biblia. A ver, unos ejemplos, veamos. Josué 10:12. En Josué 10:12, la Escritura dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Ahora ustedes saben, esta es parte del relato bíblico, que en medio de una batalla el sol se detuvo.
Ahora, escuchen esto. Los críticos se han burlado y se burlan de esto, aduciendo que si la relación entre la Tierra y el Sol no cambia, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol y eso no ha cambiado. Querría decir que la Tierra se detuvo, no el Sol. Pero si cualquiera de nosotros hubiéramos estado aquí ese día, nos hubiera parecido que fue el Sol el que se detuvo, o lo que se detuvo. Pero ese mismo crítico sería el primero en decir al levantarse de cama en la mañana y mirando por la ventana, qué hermoso amanecer. No diría, qué hermosa tierra que gira. Y hermanos, todo el tiempo decimos cosas por el estilo. Decimos que la gente, por ejemplo, vive en Australia abajo. ¿Abajo de qué? Es una expresión figurada. Hay algunas cosas que decimos desde la perspectiva humana que no pretenden ser afirmaciones científicas. Dios no se equivoca, pero es condescendiente con el lenguaje humano y él mismo lo utiliza. Por ejemplo, Éxodo 22:26, dando instrucciones al pueblo, Moisés escribió así, Éxodo 22:26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Entonces decimos, ¿cuál puesta del sol? El sol pues no se pone hablando científicamente, pero hablamos así, naturalmente, y para Dios no hay ningún problema con aquello. ¿Ok? Científicamente hablando, el sol no se pone, pero hasta la escritura dice, o sea, Dios dice, a la puesta del sol le devolverás la prenda que te has prestado. ¿Qué tal es, hermanos? Algunas contradicciones, aparentes, obviamente. Pregunta, ¿cómo supo Simón Pedro que Jesús era el Cristo? ¿Por medio de una revelación de los cielos? ¿O porque su hermano Andrés se lo dijo? Veamos, en Mateo 16:17, Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en Juan 1:41 dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuál de las dos vale? ¿De qué modo supo Pedro que Jesús era el Cristo? Hermanos, no hay contradicción. Uno es el informe que le dio Pedro en sentido natural y lo que le mostró el Señor desde el cielo es en sentido espiritual. Las dos cosas están registradas y las dos valen. Claro que la del Señor es la que marcó el corazón de Pedro para siempre, obviamente. Otra, ¿los dos ladrones se burlaron del Señor o solo uno de ellos? Veamos Lucas 23:39-41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, noten esto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, en Marcos 15:32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces la pregunta es interesante. ¿Le injurió uno de los dos ladrones o los dos? Yo creo que ustedes tienen en mente la respuesta, ¿no? Los dos primero y después uno recibió la influencia del Señor, le dio luz y dijo lo que dijo y fue salvo y ese día se fue al paraíso. ¿Cuál contradicción entonces, hermanos? ¿Cuál contradicción? Hay otra que dice así, Mateo 26, versículo 56, aparente contradicción. Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos
dejándole, huyeron. ¿Han oído? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. En Juan 19, versículos 26 y 27, leemos: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, primera escritura dice que todos, dejándole, huyeron. Segunda escritura dice que estaba presente Juan, el discípulo amado. ¿Hay contradicción? No, pues hermanos, se resuelve fácilmente. Al menos mi pensamiento es que huyeron todos, incluyendo a Juan, y Juan volvió nomás. Y Cristo desde la cruz habló con él, le dio el encargo. Tengo aquí un diccionario de contradicciones aparentes de la Biblia. Es un libro grande, pues, hermano. O sea que hay muchas de esas cosas que creo que Dios al intento las ha hecho así, pero no hay contradicción. Simplemente es para confundir a los críticos. Dios es infalible, hermano. Su palabra es infalible. Los críticos se mofan de la escritura, pero la Biblia es científicamente exacta. Contiene los principios básicos de la ciencia. Un ejemplo que escuché de un pastor colombiano y lo recordé fue el siguiente. Uno podría tomar, por ejemplo, los elementos más básicos de la ciencia. Son los siguientes. Son 5. El tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Una vez más, el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Yo sabía con otros nombres, no todos cambiados, algunos nombres. El tiempo, movimiento, energía, espacio y masa, pero es lo mismo. O sea, para que haya este universo, tienen que haber estos 5 elementos: tiempo, fuerza o movimiento, acción o energía, espacio y masa o materia. Ahora, el científico Herbert Spencer, que murió en 1903, redujo todas estas categorías, mejor dicho, a todas estas categorías, diciendo que todo en el universo encaja en ellas, que son todas imprescindibles, y que esta es la matriz de la existencia física. Ahora, Herbert Spencer murió en 1903, pero parece que no abrió la Biblia. Y la Biblia dice, hermanos, en el primer versículo, miren lo que dice en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí están los 5 elementos, ¿sí o no? En el principio, ¿qué es eso? Tiempo. Creó, acción. Dios, fuerza o energía. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra es la masa. Hermanos, la base de la existencia se encontraba en el primer versículo de la Biblia, cuando este científico había afirmado esos 5 elementos indispensables. El universo, hermanos, es una continuidad de tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y uno no puede existir sin el otro. Tienen que estar presentes todos. Por lo tanto, todo debe haber existido simultáneamente desde el principio. La ciencia tiene que estar en esa matriz. Al decir matriz me refiero a seno, útero, madre o molde. De ahí viene la existencia humana. ¿Qué les parece, hermanos? La escritura. La escritura es bendita, hermanos. La ciencia tiene que estar en esa matriz. Y una vez que el universo había sido creado, sus procesos fueron diseñados para funcionar de una manera ordenada. Toda la energía y la materia sostenidas por su interacción, de modo que no necesitara más creación. Cuando Dios creó todo, no volvió a crear nada. Una vez que se genera el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia, se tiene todo lo que se necesita. Y la Biblia dice que Dios acabó la obra que hizo, o sea, la concluyó. ¿Ya? Y allí estaba la matriz completa. A partir de entonces no ha habido ninguna creación más de entonces, ya que no es necesario. La ciencia ha llamado al cese total de la actividad creativa la primera ley de la termodinámica, o la ley de la conservación de la masa y la energía, a la cual Einstein dedicó muchos años. En el principio, hermanos,
el principio científico más universal, cierto y básico de todos, es la presencia de estos 5 elementos. Y están en el primer versículo de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Gloria al Señor, hermanos. Ahora, este dato. La segunda ley de la termodinámica es la ley del desorden creciente. Que todo lo de este sistema en la matriz se está agotando, desintegrando y finalmente va a morir. Y lo que estamos viendo en términos muy claros es que toda la creación, según Romanos 8, está gimiendo y gruñendo y esperando a que la maldición sea revertida, porque esta creación fue sujeta a maldición. La ciencia no puede explicar la segunda ley de la termodinámica. No saben por qué todo tiende al desorden, todo tiende a decaer hacia la falta de vida. Ahí está la muerte. La Biblia, y nada más que la Biblia, lo explica con una sola palabra, y esa palabra es pecado. El pecado. Nadie puede ser un científico exitoso sin concebir la realidad del pecado. Sin la existencia del pecado, hermanos, no habría este desorden y esta tendencia a lo malo hasta la muerte. Entonces, la Biblia, hermanos, es exacta en todo lo que dice. Por ejemplo, la Biblia dice en Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Se han hecho cuántas teorías de nuestro planeta, hermano. La Biblia dice que cuelga la tierra sobre nada o cuelga de la nada. Pero yo digo, cuelga de algo, pero en este sentido, Hebreos 1:3, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Cristo, hermanos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces le dijo a este planeta, cuando lo creó, gira. Y el planeta empezó a girar y sigue girando, hermanos. Tiene su rotación, tiene la rotación sobre su eje y la traslación. ¿Quién sustenta eso? El Señor y su palabra. Entonces, hermanos, sea geología, sea cartografía, sea meteorología, fisiología, biología, antropología, astronomía, hidrología, lo que fuere, cuando la Biblia habla es exacta. Es exacta. Hay una profecía en Ezequiel 28, hermanos. Pueden leer Ezequiel 26 al 28. Una profecía que hemos leído varias veces sobre la ciudad de Tiro, una gran fortaleza, hermanos. ¿Ya? Una ciudad importantísima en la costa de Fenicia. Hoy se conoce como Palestina. Pero la palabra del Señor fue tremenda. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel en 26:2. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Eso dijo, hermanos, eso dijo de la ciudad de Jerusalén, el príncipe de Tiro. O sea, una ofensa al pueblo de Dios. Tiro se burló, hermanos, de Jerusalén. Ezequiel 26:3 y unos cuantos versículos más. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como tendedero de redes, y será eso en medio del mar. Y un tendedero de redes, hermanos, no es más que un lugar donde ponen las redes a secar, nada más. Si leen, por favor, en casa, Ezequiel 26:3 al 14, allí está todo el relato, hasta que se cumple que Tiro, la ciudad de Tiro, tremenda y poderosa ciudad, solo se redujo a un tendedero de redes, como había dicho Dios por medio del profeta. ¿Qué les parece, hermanos? Esto es tremendo. Todo se ha cumplido exactamente, hermanos. Por ejemplo, Nabucodonosor la cercó durante 13 años.
ciudades amuralladas. Todo lo que tenía que hacer era, si no podía entrar a la ciudad, era cortar cualquier suministro que viniera a la ciudad, y finalmente morirían de hambre. Le tomó 13 años, del 585 al 573 a.C. Por último, la ciudad se rindió, ya que todos estaban muriendo. Y Nabucodonosor destruyó los muros y las torres, destruyó la ciudad e hizo cada cosa que Ezequiel dijo que haría. Y por supuesto que no estaba leyendo el libro de Ezequiel cuando lo hizo, simplemente estaba cumpliendo la palabra soberana del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? La Escritura, la bendita Escritura, hermanos, con toda su autoridad. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en nuestras manos? La palabra de Dios. Dios habló contra Tiro y Sidón y se cumplió exactamente lo que dijo el profeta Isaías por el Señor. Porque no puede fallar. Lo que Dios dice, eso es. Lo que dijo que va a acontecer, eso va a acontecer. Lo que dijo que ha acontecido, eso ha acontecido. Actualmente se está levantando un movimiento judaizante muy fuerte, hermanos. Raíces judías. Están negando al Cristo, al Hijo de Dios. Por ejemplo, se puede estudiar la Biblia y predecir cosas que históricamente son absolutamente precisas. Ezequiel 30, por ejemplo, anótense, predijo la destrucción de Egipto. Nahum, capítulo 1, la destrucción de Nínive. Isaías 13, predijo la destrucción de Babilonia. Oseas 13, la destrucción de Samaria. Ezequiel 25, la destrucción de Moab y Amón. Amén. Ahora, un matemático llamado Peter Stoner tomó 11 de las profecías con todos sus detalles de la Biblia y calculó la probabilidad de que ocurrieran por casualidad. Una en 5.76 veces 10 a la 59ª potencia. ¿Qué significa eso? Yo no sé. Habría que calcular, habría que estudiar un poco de matemáticas, pero es un número grandísimo. ¿Cómo se puede calcular esto, hermanos? Pero él lo estimó de esta manera, este científico. Si todo el universo contuviera 2.000 trillones de galaxias y cada galaxia tuviera 100.000 millones de estrellas, serían todas las estrellas en todas las galaxias 2 veces 10 a la 5ª potencia. ¿Qué es eso? Un número increíble. No sé cuántos metros de largo tiene. Este tipo de probabilidades simplemente no sucede. Así que cuando veamos que la Biblia habla científica, geográfica, históricamente o lo que sea, es absolutamente precisa, porque es la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, volviendo al inicio de esta enseñanza, toda la Escritura es inspirada por Dios. Escuchen, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra. Estupendo, hermanos. No solo tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios que nos puede equipar completamente para toda buena obra. Tenemos la palabra que cambia las vidas. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Creerla, hermanos. Creer lo que estamos diciendo, que la Biblia dice de sí misma, porque Dios lo dijo. Estudiarla, honrarla. Dios se ha exaltado, hermanos. Alabado sea su nombre. Predicarla. ¡Qué belleza! En el Salmo 119, 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Obedecerla, hacer lo que ordena, luchar por ella, defenderla, ser apologistas. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la fe es el cuerpo de doctrina de la Biblia, conocerla y defenderla. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miremos este cálculo, hermanos. He sacado este cálculo, hermanos. Me parece interesante. Dice que durante nuestra vida, te voy a hablar en segunda persona, durante tu vida, hermano, de 70 años, ponemos, y he hecho los cálculos también, es muy probable que comas 150 cabezas de ganado, tal vez un poco más. Vas a comer por lo menos 3,000 pollos, hablando en forma conservadora. Vas a comer 225 corderos, 26 ovejas, 310 cerdos, solo en forma de tocino y jamón. Vas a consumir tú solo 26 hectáreas de cereales y comerás 50 acres de frutas y verduras. Ahora recordemos lo que dijo el Señor Jesús. En el desierto, en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. Pero esto ya estaba escrito en Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, mientras comemos todos los días, y es bueno y delicioso, vamos a dar el tiempo a este libro que contiene las palabras que salieron de la boca de Jehová. Hermanos, hagámoslo. Debemos hacerlo. Hermanos, este va a ser el máximo placer en nosotros y para nuestro Dios. Amén, hermanos amados. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Los bendigo. Un abrazo. Amén.